La Argentina de fines del siglo XIX se constituyó como moderno Estado-nación a partir de la integración a la economía mundial, básicamente a través de la exportación de productos agropecuarios y la importación de capitales y productos manufacturados. La expansión de la frontera agrícola se llevó a cabo a través de campañas militares, como las que se conocieron con la mala denominación de conquista del desierto dirigidas por el general Julio Argentino Roca entre los años 1869 y 1888, sobre los territorios de la Pampa y la Patagonia. El combate contra los malones y el poder territorial de algunos pueblos originarios, tehuelches, mapuches, con el saldo del exterminio sistemático de dichas poblaciones indígenas originarias corresponde a lo que Marx analizó. Las antedichas campañas militares, inauguró lo que en jerga marxista se llamaría proceso de acumulación originaria, la expulsión de poblaciones de sus tierras que pasarán a constituir el patrimonio de la oligarquía terrateniente y la base de acumulación del capitalismo agroexportador. Este proceso, a la vez que una acumulación de tipo económico, fue también político, fundando lo que comúnmente se entiende como monopolio de la violencia sobre un territorio, elemento definitorio esencial del Estado-nación moderno. Los gauchos e indios eran poblaciones nómades, que no conocían ni la forma convencional burguesa de la familia y la civilidad, ni la propiedad privada ni el Estado. Expulsados de su hábitat y despojados de su modo de vida y su libertad, serían empujados hacia los bordes de los centros urbanos, forzados a constituirse en fuerza de trabajo o transitar en la marginalidad. La concepción de un desierto a conquistar se acompañó con el ideal de poblar la nación, que alentó la apertura a la inmigración de origen europeo. Los inmigrantes fueron el grueso de los colonos, pero en muchos casos no se asentaban en el campo más que temporariamente, y el grueso de los asalariados permanentes rurales siguieron siendo criollos. El flujo inmigratorio tuvo de todos modos un peso demográfico determinante, y el censo de población de 1869 en la ciudad de Buenos Aires arrojaba una cifra de 51,8% de población extranjera. Esto comenzaría a fundar el mito, aún muy discutido, de una Argentina blanca. La mayor concentración de población se dio pues alrededor de las ciudades cercanas a los puertos, dotadas aún de un escaso desarrollo industrial e infraestructura urbana. Según datos de los censos nacionales de 1895 y 1914, en el transcurso de dicho periodo, la población urbana aumentó hasta constituir más de la mitad del total de la población del país, y asimismo, el 71,5% de los incrementos demográficos totales se acumuló en la zona este, correspondiente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y la capital federal. Las mayores concentraciones de población se dieron en las ciudades de Buenos Aires y Rosario. En Argentina, y especialmente en Buenos Aires, 1853, el explosivo crecimiento demográfico planteó una cuestión a la vez social y urbana. Las manifestaciones más crudas del pauperismo, los problemas del hacinamiento y los déficits de infraestructura, la difusión de epidemias. Todo ello provocó cierta desazón en el optimismo de los sectores ilustrados de las élites y la difusión de miedos en la población, que acompañaban el resquemor frente a la creciente presencia y demandas de las masas de trabajadores. El paisaje de los conventillos, que conocemos,
fue cuna de dichas expresiones de la cultura popular, pero también caldo de cultivo de muchas de las aberraciones de la cuestión social. Las figuras del compadrito eran por entonces vistos como formas de mala vida, delito, proxenetismo, promiscuidad, vagancia, desarraigo, violencia, alcoholismo, abandono de niños, falta de higiene, un foco de enfermedades físicas y morales. Las epidemias, delito, prostitución, locura, junto con los flagelos del cólera, el tifus o la fiebre amarilla, eran las dolencias que comenzaban a aquejar la salud de la nación, todos ellos flagelos traídos por los inmigrantes. Visto además que había fracasado la política de atracción de laboriosos trabajadores del norte europeo y, en cambio, abundaban anarquistas españoles y otros elementos de países mediterráneos, cerrados en sus propias asociaciones mutuales y cada vez más organizados y conscientes de su derecho al trabajo y la ciudadanía. El discurso con que las élites argentinas respondieron a la cuestión social concibió a la sociedad como un cuerpo, metáfora organicista, cuyo equilibrio, u homeostasis era menester proteger y sanar. La ciencia, y en especial la medicina, se transformaba en matriz discursiva y modelo de intervención sobre lo social. Esto expresó la hegemonía del positivismo como base del proyecto de nación de las fracciones intelectuales de las clases dirigentes de la Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Teherán, 1987. Los médicos, dotados de la autoridad cuasi absoluta de la ciencia y revistiendo en nuevos organismos de Estado, como la asistencia pública, o el Departamento Nacional de Higiene creado en 1880. El Estado puede pensarse articulando entre las instancias de lo político y lo civil, tejiendo una alianza estratégica entre instituciones estatales y paraestatales, contándose entre estas últimas las formas liberales de acción social, la filantropía, las sociedades de beneficencia, los agentes de la Iglesia, o aún clubes mutuales y organizaciones civiles, etc. Estas estrategias y prácticas de intervención articularon especialmente con los espacios de la familia y la escuela, lugares de constitución del futuro ciudadano, que fueron rodeados con prescripciones de cuidado de sí, y de normas de conducta, de higiene y de moral. Todo esto auspició un proceso de medicalización de la población, una protopolítica científica aplicada a la salud física y moral de la población. Se generalizaba el nuevo par de la normalidad, anormalidad como imperativo de integración social, y, correlativamente, como criterio de clasificación y juicio de las conductas desviadas. Todo ese proceso demandó a la disciplina como técnica táctica de poder y estableció una línea de demarcación social entre el ciudadano normal y el desviado. La medicina, a través de su modalidad de intervención, dio el modelo para el establecimiento de parámetros de normalidad y desvío de la norma, así como para reencauzar al desviado. Las técnicas de los trabajadores sociales, desde el pedagogo hasta el criminólogo, pasando por el maestro y el psicólogo, se constituyeron sobre la matriz de diagnóstico e intervención terapéutica de la medicina. El nuevo régimen de gubernamentalidad involucraba dos vías complementarias del poder: individualizante y socializante.
orientadas a interiorizarse y construir subjetividad o a regular estrategias de solidaridad y orden social.